Pues buenas tardes. Seguimos en esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México, distancia segura y sin violencias, en este 9 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Y justo la idea es poder visibilizar que existimos personas defensoras, mujeres defensoras, organizaciones de la sociedad civil que estamos dando acompañamiento, asesoría vía telefónica a mujeres que viven violencia, a niñas, adolescentes. Esta campaña la iniciamos desde el 3 de septiembre y va a durar hasta febrero del 2021, con la idea de poder, como decía, dar asesoría vía telefónica de manera gratuita a las mujeres que lo necesiten. La campaña es impulsada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformada por 43 organizaciones en 23 estados del país, CLADEM, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en Jalisco es una de estas organizaciones. También la campaña es impulsada por Católicas por el Derecho a Decidir y por la Red Nacional de Refugios, que es también otra red conformada por 75 espacios que brindan protección y acompañamiento a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia. Muchas gracias, Lupita, Guadalupe Ramos, Alejandra Cartagena, dos de nuestras compañeras que están ahí en Jalisco. Les damos la palabra a la doctora Lupita Ramos para que pueda compartirnos cuál es el contexto que se está viviendo en el estado de Jalisco en este contexto de la pandemia de la pandemia del COVID-19. Muchas gracias por tu tiempo y por compartirnos también qué se está viviendo desde Jalisco. Gracias por esta oportunidad también de estar entre todas nosotros, además en esta jornada de diálogo con todos los estados, ¿no? Porque estamos desde muy tempranito, desde el observatorio, poniendo sobre la mesa la situación de lo que está ocurriendo en varias ciudades y estados del país. Y en el caso de Jalisco, pues no es distinta la situación de la que ya nos han expresado las compañeras que han participado antes que nosotras de Jalisco. Desafortunadamente, el incremento de las violencias, la agudización de las violencias durante esta temporada de la pandemia, pues ha sido muy desafortunada. Sobre todo lo que nos parece más lamentable es el hecho de que nosotros habíamos advertido con mucho tiempo de anticipación, cuando ya estábamos viendo lo que estaba ocurriendo incluso en otros países que ya estaban en la pandemia con medidas que se estaban tomando, que no eran precisamente las que resguardaban o protegían o daban mayor seguridad a las mujeres con las medidas que se tomaban con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, llevarlas al espacio que para nosotras ha sido el espacio más riesgoso y más peligroso para las mujeres, que es su propia casa, es su propio domicilio, llevarlas a encerrar con sus propios agresores. En el caso de Jalisco, así es. Mira, yo para que más o menos se puedan dar una idea de cómo es que se han incrementado los casos de feminicidio en los últimos años, nosotras comenzamos a llevar una documentación de los casos de asesinatos desde 1997 a la fecha. En el año de 1997 fueron 40 mujeres asesinadas, 40. El promedio de mujeres asesinadas por año, a partir de 1997 al año 2005, era de 34 mujeres asesinadas por año. Sin embargo, a partir del año 2006 empezó a crecer de manera exponencial, de tal manera que se duplicó. Es decir, cada año un promedio de 78 mujeres eran asesinadas. Pero al inicio de la década, es decir, a partir del año 2010, estas cifras comenzaron a rebasar el centenar de mujeres, ¿no? Más de 100 mujeres asesinadas cada año en Jalisco por motivos de violencia de género. Y esa fue la sistemática, fue, digamos, lo que estuvo premiando durante toda esta década, pero en los últimos años, particularmente el año 2019 y este año de 2020, el año de la pandemia, estas violencias se han agudizado todavía en mayor medida, ¿no? En lo que va de este año, son 235 mujeres asesinadas. En este conteo que tenemos nosotras desde 1997 a la fecha, son 2.168 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, estos son números. Yo estoy dando aquí números solamente para tener más o menos como una radiografía de cómo ha ido creciendo esta problemática, pero en realidad estamos hablando de vidas, de historias, de mujeres, de niñas
que fueron truncados sus sueños, sus proyectos de vida, y que desestructuraron, digamos, no solamente lo que les pasó a ellas con sus asesinatos, sino desestructuraron a sus familias, pero también nos desestructuran en la comunidad. Es decir, cuando una mujer es violentada, es asesinada, es desaparecida, hay un resquebrajamiento social, que luego es muy complicado ir tejiendo de nuevo esas... pues esos tejidos que deben de estar socialmente y que nos deben de llevar en la armonía. La impunidad de los feminicidios en Jalisco alcanza el 86.7%. Durante el 2019, según un informe de Impunidad Cero. En el 2020 suman 10,161 denuncias de violencia familiar, 7% más que el año 2019. Y frente a esto, ¿en dónde están las autoridades y en dónde están las otras, digamos, los otros organismos que harían contrapeso a propósito del Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, que nosotras nos asumimos como defensoras de estos derechos? Luego vemos que del lado institucional no cumplen su papel, es decir, tiene que ser nosotras desde la sociedad civil quienes asumimos el papel que en todo caso le correspondería a las instituciones del Estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo algún tiempo algunas recomendaciones que les voy a decir antes de darle el paso a mi compañera, porque contamos con muy poquito tiempo. Algunas de las recomendaciones que hizo en torno a los temas de violencia contra las mujeres, ¿no? En realidad, les voy a leer algunas de estas recomendaciones, pero en realidad todas estas se trata de una obligación, de las obligaciones que tienen ya el Estado de por sí de cumplir, es decir, una recomendación de que haga lo que le toca. Bueno, pues al final de cuentas no está siendo lo suficientemente enfática o fuerte en exigencia al Estado para que atienda sus deberes en torno a las mujeres y asegurarles una vida libre de violencia, ¿no? Por ejemplo, le pide una recomendación: implementación de los planes estatales y municipales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esa es una recomendación. ¿Cómo le recomienda o para qué le recomienda algo que es su obligación hacerlo? Tienen que implementar estos planes, ¿no? En todo caso, ¿qué le tocaría a la Comisión Estatal? Observar si no se están implementando, ver cuáles son las fallas y hacer una exigencia muy puntual de lo que se tiene que hacer para prevenir, atender, sancionar y erradicar esas violencias. Otra recomendación: diseñar y ejecutar políticas públicas coordinadas para prevenir el acoso social, etcétera. O sea, bueno, estas recomendaciones se encuentran ahí en la página. Yo solamente les estoy comentando acá dos, pero sí las quise traer acá justo porque estamos hablando del tema de la defensa de los derechos humanos y particularmente en el tema de los derechos de las mujeres, cuando las instituciones no están haciendo su trabajo, cuando no están atendiendo el tema de asegurarle a las mujeres, a las niñas, tener una vida libre de violencia. Estamos ante un Estado que les falla a las mujeres, que les falla a su ciudadanía y por lo tanto estamos hablando de un Estado fallido. Y también estamos hablando de las fallas que existen en esos organismos que deben ser el contrapeso del Estado, como en este caso los organismos protectores de los derechos humanos, que desde su posición institucional se han dedicado a solapar esas violencias y esas violaciones a los derechos humanos. Hasta aquí dejo ahorita mi comentario para cederle el uso de la voz a mi compañera Alejandra y bueno, al final daremos un mensaje final. Gracias. Sí, muchas gracias, Lupita. Vamos a escuchar ahora a Alejandra Cartagena, también defensora de los derechos humanos, para que también puedas ahondar en la problemática y los hallazgos también que han tenido, porque como hemos visto a lo largo de esta jornada, la pandemia del COVID-19 no ha frenado la violencia contra las mujeres, sino al contrario, pues la ha agudizado. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Ochiri. Creo que mi compañera dio un panorama como muy claro de lo que ha pasado en Jalisco, de lo que sigue pasando y cómo ha aumentado esta violencia feminicida, ¿no? Parte de los hallazgos, precisamente de lo que comentabas, Ochiri, es que, por ejemplo, nos buscaban de manera esporádica para acompañar casos de feminicidio. Ahora, en una semana nos han buscado 2 o 3 familias quienes les han asesinado a sus hijas, ¿no? Entonces, la verdad es que vemos la situación muy grave. Y aunado a ello también,
la desaparición de niñas y mujeres, ¿no? En el estado hay 1,133 mujeres y también niñas desaparecidas. Esto solo hasta octubre 30, ¿no? Tendríamos que esperar que nos informe la plataforma del gobierno, SIXOBI, cuántas niñas y mujeres más están desaparecidas. Entonces, a esto tenemos que sumarle, como bien lo decía la compañera Lupita, que las instituciones encargadas de buscar, de prevenir, pues no lo hacen, ¿no? Tenemos a pesar de que tenemos una fiscalía especial de personas desaparecidas y que de ella depende la coordinación de protocolo ALBA, pues vemos que la coordinación de protocolo ALBA solo el 1% de las chicas que son desaparecidas tienen una cédula única de difusión. Esta cédula, como bien lo dice el protocolo ALBA, pues nos sirve para buscar de manera inmediata a las niñas y mujeres, ¿no? Sin embargo, no existen estas cédulas. Lo que hemos obtenido es que la comisión de búsqueda es quien al final del día está difundiendo cédulas de búsqueda y pues ahí lo único que hemos podido checar es que no hay una vinculación entre autoridades, ¿no? Lo cual es muy grave que ni siquiera entre las propias autoridades se puedan vincular para buscar de manera inmediata a las niñas y mujeres desaparecidas en el estado, ¿no? Hablando también que estamos en un proceso de alerta donde hay recomendaciones como muy claras de por dónde y qué es lo que se tiene que hacer, pues vemos que el Estado le ha quedado muy grande esta responsabilidad de cuidar a las niñas y mujeres, no de cuidar, sino de llevar a cabo sus obligaciones de prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida, ¿no? Al igual, pues dentro de estos hallazgos también lo que nos damos cuenta es que las mujeres se han topado con una atención negligente. Y digo negligente porque ni siquiera lo que han obtenido las mujeres es que son regañadas, son mandadas a su casa, son incluso no atendidas por las autoridades con el pretexto de la pandemia, ¿no? Vino muy bien para las autoridades la pandemia donde pues ha sido el pretexto para no atender a las mujeres y a las niñas que están sufriendo violencia dentro de sus hogares. Yo creo que hasta aquí yo me quedaría. Mi compañera Lupita pues dio un panorama muy claro incluso de este incremento de feminicidios de 1997 a la fecha. Decirlo, esta última semana todos los días nos hemos despertado con noticias, incluso el lunes de una chiquita de 16 años en Tonalá que apareció asesinada, ¿no? Entonces hay una situación grave de violencia que no ha sido atendida con la magnitud que se necesita. Gracias. Gracias a ti, Ale. Pues es justo decir que a pesar de que ya se ha como manifestado, ¿no? la necesidad o que esto no es un regateo, ¿no? Que más bien la vida de las mujeres, la seguridad, la protección tiene que ser una garantía del Estado, de las autoridades y más bien las organizaciones de la sociedad civil, pues estamos ahí para apoyar, no para realizar las tareas que le tocarían al Estado. Y bueno, vamos aquí, antes de darle la palabra nuevamente a la doctora Lupita Ramos, voy a compartir en la pantalla para las personas que nos están viendo a través de Facebook o de YouTube, que vamos a compartir los directorios donde están, pues las compañeras de Jalisco identificaron a las autoridades que tendrían o que tienen la responsabilidad de garantizar esta protección de las mujeres. Y bueno, está aquí que ustedes pueden acceder a la página del Observatorio Feminicidio-México.org para que puedan leer con mayor amplitud todos estos directorios estatales. Y en el caso del Estado de Jalisco, vemos aquí a la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, al módulo fijo de atención, al Centro de Atención para Mujeres y Niños y la Niñez, y vemos también el contacto del Comité de América Latina y el Caribe de la Defensa de los Derechos de las Mujeres, y también está a ver, no sé si tú quisieras explicarnos, Lupita, no sé si son municipios, me parece, por ejemplo, Ameca, Cocotlán, El Grullo, El Salto, La Barca. Sí, claro, muchas gracias. Mira, hicimos un directorio mucho más amplio de instituciones porque normalmente todo se concentra en Guadalajara,
¿no? Entonces, de hecho, tenemos solamente 2 centros de justicia para las mujeres, uno en Guadalajara y otro en Puerto Vallarta. Sin embargo, en el resto del estado, en cada uno de estos municipios, sí se encuentran lugares donde pueden acudir las mujeres a denunciar violencias, ¿no? O alguna situación de riesgo que estén viviendo. Y sobre todo me parece muy importante señalarles y decirles a quienes nos están escuchando y viendo es que si alguien tiene necesidad de refugio, además nosotras estamos en una vinculación muy cercana con la Red Nacional de Refugios y cuando ha sido necesario entablamos este contacto de manera directa para que puedan recibir atención y refugio en algunos de los lugares que así los tiene la Red Nacional. Desafortunadamente, Jalisco no cuenta con refugio, fíjate que eso es algo muy grave. Hay un refugio institucional, hay un refugio que antes dependía del Instituto Jalisciense de las Mujeres, ahora de la Secretaría de Igualdad, pero que se hace necesario reforzarlo. Sabemos que está como limitado en alguna de sus funciones. Sin embargo, si se requiere incluso el refugio en alguna otra entidad del país, estamos con esta vinculación con la Red Nacional de Refugio para que puedan ser recibidas y atendidas junto con sus familias en estos lugares, ¿no? Muchas gracias, Lupita. Efectivamente, aunque no haya refugio en Jalisco, pues la idea es que se pueda trasladar a las mujeres a otros estados del país. Y bueno, decir aquí que van a encontrar de manera más desmenuzada todos estos datos, ¿no? Tanto para niñas, para adolescentes, para la interrupción legal del embarazo, porque finalmente es otra de los incrementos, es otra de las violaciones graves que se está viviendo debido al confinamiento. Y finalmente vamos a compartir los números de ustedes, los números de CLADEM para que puedan, ahora sí que llamar las personas, como decíamos, es un acompañamiento gratuito, es una asesoría vía telefónica y la idea es que también dependiendo del caso, pues se pueda direccionar a las autoridades o a las organizaciones nacionales que sean necesarias. Y bueno, el teléfono está en sus pantallas, el 33 1302 97 98, el 33 32 00 54 60. Y bueno, antes de concluir, pues quisiera ver si desean agregar algo. Quisiéramos también, dar un momento para el reconocimiento a la doctora Lupita Ramos, que sabemos que el día de hoy, pues, fue galardonada. Tú nos dirás mejor. No es un galardón, solo es un reconocimiento que hace a través de su página el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara. Y yo me siento muy contenta de que así sea, porque no es que me reconozcan a mí, al final de cuentas reconocen la labor de todas nosotras como activistas, como defensoras de los derechos humanos, y eso es muy bonito. Sí, justamente como decimos, hoy es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, una labor que hacemos y que pues realmente nos hemos aglutinado en diversas redes nacionales en donde nos encontramos y que estamos ahí para fortalecer a las demás personas. Realmente, si, como decía Alejandra, si las personas, las familias fueran y encontraran la respuesta en las autoridades, pues realmente nosotras no tuviéramos la razón de ser. Sin embargo, no es así y creo que el trabajo es de reconocer, sobre todo en contextos como Jalisco, ¿no? Donde por la propia Secretaría de Gobernación ha reconocido el contexto criminal, sabemos de las desapariciones, sabemos del incremento de los feminicidios y también de la violencia sexual. Entonces agradecemos mucho su labor. Como decías, también está el número de la Red Nacional de Refugios y nos sumamos al reconocimiento de tu labor que fue, entiendo, realizada por el Consulado de Estados Unidos en Jalisco o en Guadalajara. Bueno, ¿algo más, Ale, que quisieras agregar? No, pues unirme a este reconocimiento a Lupita. Ella suele decir que es un reconocimiento colectivo, pero la verdad es que ha sido una gran compañera que nos ha abierto las puertas a muchas para poder trabajar y para no rendirnos
en esta defensa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, ¿no? Yo la conocí hace 11 años, y bueno, no deja de sorprenderme lo bondadosa que es en medio del caos, ¿no? Hay veces que uno quiere tirar la toalla, pero ella ahí está, entonces creo que es un merecido reconocimiento a una gran defensora. Muchas gracias, Ale, por tus palabras y un reconocimiento también para tu labor, que sabemos que es también inalcanzable, inagotable, y estamos aquí, como decimos, las 43 organizaciones del observatorio en 23 estados del país, junto con Católicas por el Derecho a Decidir, la Red Nacional de Refugios, pues trabajando todos los días cotidianamente para que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sea una realidad y no solamente una utopía. Pero bueno, un abrazo, ya nos pasamos unos 2 minutitos, vamos a seguir con Morena un ratito para que nos puedan acompañar en esta Jornada Nacional contra la Violencia. Gracias por su tiempo y buenas tardes. Buenas tardes, abrazos. Buenas tardes, bye, abrazos.